El doctor Juan Bosco Bernal nace en Antón, provincia de Coclé, el 10 de abril de 1946. Cursó estudios primarios en la Escuela República Dominicana de Antón. Se graduó de maestro en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena en 1965. Trabajó como maestro rural en la Escuela Multigrados en el Palmar de Olá y en las Guías de Antón. Inició estudios en la Facultad de Educación en la Extensión Universitaria de Coclé. En 1968 se traslada a la ciudad capital y trabajó en el Ministerio de Educación al mismo tiempo que realizaba sus estudios universitarios. Obtiene la licenciatura en Educación en 1971 y el profesorado en Pedagogía en 1972. Ingresa al INCAE y en 1973 obtiene el posgrado en Planificación y Administración de la Educación. Ocupó el cargo de Ministro de Educación para los años 2004 y 2005. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Especializada de las Américas y desde 1998 es síndico de la Ciudad del Saber. Ha servido como consultor de UNESCO para los años 1990 y 1995, OEA y OIT, en diversos países, especialmente de Centroamérica. Autor de la ponencia Universidad en tiempo de incertidumbre. Es educador de una larga trayectoria tanto en la docencia universitaria como en la investigación y asesoría técnica en los campos de la política, planificación y gestión de sistemas educativos. En su productiva carrera profesional dentro de su país ha ocupado los cargos de Ministro de Educación, Embajador de Panamá en Brasil, Director General de Educación, Director de Planificación Universitaria en la Universidad de Panamá, Profesor titular de la Universidad de Panamá y Secretario Ejecutivo del Consejo de Rectores de Panamá. Es autor y coautor de libros sobre diferentes temas de su especialidad, como Panamá 100 años de República para el año 2004, la educación superior en Panamá para el año 2001, la educación panameña, el tránsito hacia su modernización en 1999, la educación y la reforma de la educación en 5 países centroamericanos en 1998, la calidad de la educación en el Istmo Centroamericano en 1997, la planificación de la educación en 1998, universidad, globalización y heterogeneidad institucional en el 2010. Entre los reconocimientos recibidos podemos mencionar Hijo meritorio de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena en el marco de la celebración del 522 aniversario de esta institución el 5 de junio de 2010. Medalla Honor al Mérito Judiciario expedida por el Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios Brasilia, Brasil, marzo de 2008. Hijo meritorio de Antón el 5 de noviembre de 2004. Medalla Manuel José Hurtado como Educador del Año Panamá 1 de diciembre de 2000. A continuación, la entrevista realizada al doctor Juan Bosco Bernal por los estudiantes de la Maestría en Docencia Superior de la Universidad Latina de Panamá. Buenas noches, profesor. Gracias por permitirnos entrar en su hogar y concedernos esta entrevista en la noche de hoy. Esta entrevista para nosotros, los estudiantes de educación superior, es muy importante. Más que un requisito, es un honor estar aquí sentado con usted. Muchas gracias. Profesor, le hemos diseñado, tenemos preparado para esto 6 preguntas muy sencillas. Usted tiene la libertad de contestarlas o no, o decirnos si quiere contestarnos o comentarnos sobre algún otro tópico que no hayamos contemplado nosotros. La primera pregunta que tenemos para usted es: ¿cuáles son las fortalezas y debilidades internas del sistema de educación superior? El sistema de educación superior de Panamá está integrado por universidades y está integrado también por un número plural de institutos superiores, de acuerdo con la definición de la ley orgánica. Panamá, a partir de los años 80, ha mostrado un ritmo creciente en la creación y funcionamiento de universidades, fundamentalmente las universidades particulares. El año pasado, fundamentalmente en el año 2012, llegó a tener este país 42 universidades, 5 de ellas oficiales y el resto universidades particulares, lo que ha mostrado una expansión significativa de este tercer nivel de educación, tercer nivel de enseñanza, como lo establece la ley, y al mismo tiempo un interés creciente de la población panameña por realizar estudios universitarios. A esto yo le denomino una especie de revolución de las expectativas crecientes de padres y de jóvenes
por alcanzar un nivel educativo superior al que lograron sus padres y sus abuelos. Los padres que obtuvieron un nivel de educación media aspiran a que sus hijos por lo menos tengan una licenciatura en educación superior, y los padres que han logrado una licenciatura en educación superior aspirarían a que sus hijos tengan por lo menos una maestría. Y estos son los tiempos en los que estamos viviendo. Panamá ha mostrado a nivel de América Latina ser uno de los países cuya educación superior se ha expandido más rápidamente. En estos momentos Panamá debe tener una tasa de escolarización bruta de estudiantes en la educación superior en las edades entre 18 y 27, 28 años de edad de cerca del 46%, cuando la tasa media en América Latina es de aproximadamente de un 24%. Esto significa que Panamá está por encima del promedio de la tasa de escolaridad en educación superior. Una proporción significativa de esa matrícula está concentrada en las universidades particulares por ser mayoritarias. Sin embargo, las universidades oficiales siguen concentrando aproximadamente el 60% del total de los estudiantes que acuden a realizar estudios en carreras de carácter universitario. Sigue siendo la educación oficial en el nivel universitario la que concentra la mayor proporción de estudiantes, y es Panamá junto a Uruguay y junto a El Salvador probablemente los únicos países en América Latina en donde se da este fenómeno. El resto de los países de América Latina, la mayor proporción de estudiantes de educación superior están concentrados en instituciones particulares o privadas, como se le llama en algunos sectores. De acuerdo con la ley, son instituciones particulares, porque en educación en Panamá no existe la educación privada, porque la educación es pública por su naturaleza y se desarrolla a través de un sector oficial y de un sector particular. Yo diría que este país, de una manera positiva, ha mostrado un interés creciente, sus jóvenes, fundamentalmente las mujeres. La tasa de matrícula femenina tiende a incrementarse hasta en las carreras que históricamente eran carreras cursadas por varones. Ya hoy hay mujeres en carreras de ingeniería, carreras de ciencias naturales, las llamadas ciencias duras, que eran carreras preferidas fundamentalmente por los varones. Yo diría que esta es una señal muy positiva desde el punto de vista del interés de la población y desde el punto de vista también del interés del Estado de haber permitido la creación de 5 instituciones oficiales, 4 además de la Universidad de Panamá, que se crea en el año 1935, y por el otro lado de los inversionistas privados que han contribuido también con sus recursos a generar oportunidades de educación superior en el país. Es interesante saber que nuestro país está dentro de Latinoamérica, dentro de los 3 países con mayor índice, ¿no? Eso, sí, y que las mujeres siempre predominan. No solo en matrícula, sino también en desempeño académico. Las mujeres ocupan los primeros puestos de honor, de 3 posiciones generalmente, por lo menos una es mujer. En otros casos nos encontramos con 3 mujeres, y son las que han logrado una tasa de permanencia y sobrevivencia en los estudios superiores mayor que los varones. Por alguna razón los varones están dejando de estudiar y las mujeres están asumiendo ese rol tan importante para prepararse para el futuro. Ese es el norte, profesor. Okay. A su criterio, ¿cuáles son los mayores problemas que enfrenta la educación superior en Panamá? Yo diría que no hablaría de problemas, preferiría hablar de desafíos. El desafío fundamental está centrado en la calidad de la formación de nuestros estudiantes,
en el cumplimiento de las funciones primordiales que debe realizar una institución de educación superior universitaria, que es la docencia, la investigación, la extensión universitaria para difundir el conocimiento, pero también la cultura a los sectores de población que no tienen acceso a ese conocimiento, y poder tener una gerencia académica y científica que torne eficiente a esa institución. Desde el punto de vista de la docencia, se le plantea en los nuevos tiempos, en el siglo XXI, a las universidades que forme profesionales competentes, con los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes para desempeñarse adecuadamente en su campo laboral, pero sobre todo para ser buenos ciudadanos. No piezas de una maquinaria productiva, sino personas con capacidad de discernimiento, de reflexión, de análisis crítico, que aporte al desarrollo productivo en el sector que corresponda, pero que sea sobre todo un buen ciudadano, buena persona, que participe en la vida social, cultural y política de la nación, y que sea ejemplo siempre a través de sus actuaciones. Una persona que ha estudiado 4, 5, 6 años en una universidad tiene que ser un modelo de actuación, y eso esperaríamos, que no sea solamente un buen funcionario o un buen profesional o un buen técnico o un excelente especialista, que sabe hacer lo que tiene que hacer, pero que en su vida familiar, en su vida comunitaria y a nivel de la sociedad en general no aporta ninguna contribución. Quisiéramos una formación integral. El otro gran desafío tiene que ver con la investigación. Las universidades en el siglo XXI están llamadas a ser generadoras, difusoras y crear las condiciones para aplicar el nuevo conocimiento. Nuestras universidades en general, las universidades creadas a fines del siglo XX en general, se preocuparon muchísimo por la primera función, que era la función docente, y de alguna manera descuidaron la función investigativa. Los nuevos retos, a través de las normas y orientaciones generales a nivel de la región y el mundo, le obligan a la universidad también a crear nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento se crea a través de la investigación. Y para crear nuevo conocimiento a través de la investigación necesitamos formar investigadores. Y estos investigadores, algunas personas piensan que solo se puede formar a nivel de maestrías y doctorado, pero yo pienso que podemos crear condiciones que motiven desde una temprana formación a nuestros jóvenes en el nivel de pregrado y grado, para que tengan una actitud positiva en relación con la investigación. Este país necesita investigadores, este país necesita conocimiento nuevo. Una sociedad como la nuestra no puede depender solo del conocimiento generado exógenamente. Tiene que haber conocimiento endógeno, su aplicación en el sector productivo, agrícola, pecuario, en la vivienda, en el comercio, en la industria, en los servicios, tiene que ser muy importante. Y no solo depender de las recetas que a veces nos traen y nos dicen esto es así porque es así como en otros países se hace. Tenemos mucho que aportar en ese sentido, y este es uno de los grandes retos de la población. El otro reto: todas las universidades tienen un compromiso social con su entorno. Algunos dirán, no, nosotros solo formamos profesionales. El asunto es que las universidades están en un entorno al que se deben. Las universidades no son instituciones amuralladas, distantes de la sociedad. Ellas se deben a la sociedad y tienen que responder a la sociedad. ¿Y cómo es la sociedad panameña? Una sociedad desigual. Estamos muy contentos del Producto Interno Bruto que se genera en el país, que somos uno de los primeros países en tener un Producto Interno Bruto de ese nivel,
Estamos muy contentos por las torres que tenemos en los edificios en Punta Paitilla y en otros sectores, pero cuando miramos el país global, el país integral, el país íntimo, nos encontramos que no todo lo que muestra en ese edificio es Panamá, que hay otros Panamá. El Panamá indígena, el Panamá rural, el Panamá urbano marginal en los barrios, el Panamá de la violencia, y allí nuestras universidades tienen un papel muy importante. Lo hacemos y podemos hacerlo desde la docencia, lo podemos hacer desde la investigación, pero también lo podemos hacer difundiendo y transfiriendo el conocimiento y la cultura en beneficio de esos sectores que históricamente no han tenido esa oportunidad. Esos son los grandes retos para nuestras instituciones. Fabuloso, y coincidimos plenamente con usted. Uno, un profesional que se proyecta en la comunidad, que se proyecta en el hogar, la labor social de las universidades, ¿verdad? Y seguir creciendo. Así es. Nuestra siguiente pregunta es: ¿considera que el proceso de acreditación ayuda a formar líderes en las universidades? Nos parece que sí. Panamá está empezando un proceso que ya otros países de América Latina y del mundo habían iniciado ya desde los años 80. En los 90 todos los países, o la mayoría de los países en América Latina, lograron tener ya sus sistemas de evaluación y acreditación. Y Panamá lo logra a partir de su Ley 30 del año 2006. Después de una serie de actividades, reflexiones, encuentros, congresos, simposios, en donde veíamos la necesidad de tener algunos referentes acerca de lo que debe ser y debe saber hacer una universidad que se considere como tal. Se ha iniciado el primer proceso. A diferencia de otros países con sistemas de evaluación y acreditación, Panamá decidió hacerlo de una manera obligatoria. Todas las universidades deberían pasar por ese proceso. Y ese proceso nos ayuda a conocernos mejor, a hacer una mirada introspectiva de lo que somos y de lo que aspiramos a ser en función de la misión que debemos cumplir en la sociedad, en función de lo que se le demanda que realice una universidad. Entonces pienso que este primer proceso que nos permitió, en estos momentos debemos tener unas 23 universidades acreditadas, más o menos, nos ha permitido esforzarnos todos por conocernos mejor. ¿Qué somos como universidad desde el punto de vista de la docencia, de la investigación, de la extensión, desde el punto de vista de la gestión universitaria? ¿Qué fortalezas tenemos y qué debilidades tenemos? Pero además, este proceso nos permite proyectarnos qué esperamos hacer en los próximos 5 años como universidad a la luz de las debilidades que nosotros hemos observado y que pares evaluadores externos de diferentes países con diferentes experiencias de la vida universitaria nos han permitido reconocer y sugerir. A mí me parece que ese es un proceso sano y es un proceso que tiene que perfeccionarse a lo largo de su evolución. Nada es perfecto desde el principio. Pueden existir algunas inconsistencias en su procedimiento, en sus normas, en sus aplicaciones, pero lo importante es la voluntad. Las universidades asumieron de manera voluntaria este proceso, nadie se los impuso. Y yo les digo a mis colegas, rectores también, así como fuimos capaces de asumirlo voluntariamente para empezar, somos lo suficientemente capaces como para asumirlo, para perfeccionarlo permanentemente hasta lograr el mejor modelo posible, de acuerdo con las necesidades y expectativas de la educación superior de nuestro país. La tarea fundamental de este proceso es el mejoramiento continuo de las universidades. Ninguna universidad en el mundo puede decir: ya tengo asegurado de por vida el cumplimiento
de mis objetivos y metas. Ni Harvard, ni MIT, ni Cambridge, ninguna universidad distinguida puede decir, ya yo llegué al cumplimiento y no tengo que mejorar más. Todas están en un proceso de mejoramiento continuo. Si ellas que han logrado realizaciones importantes a lo largo de su historia, de los 600, 400, 300 o 100 años de historia de su fundación, lo hacen permanentemente para mejorar, ¿qué se espera de universidades como las nuestras? Ese afán de mejoramiento continuo, pienso que es el acicate fundamental de un proceso de evaluación y acreditación. Esa es la tarea fundamental, ser cada día mejores como universidad, porque si somos mejores como universidad estamos contribuyendo a formar mejor a nuestros profesionales, a generar el conocimiento a través de la investigación y a realizar una mejor extensión universitaria. Gracias, profesor. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál considera usted ha sido su mayor aporte a la educación superior en Perú? El aporte mío. Sí, propio, personal. Bueno, la verdad es que... Tiene muchos, eso lo reconocemos. No, la verdad es que es... Por eso lo consideramos un líder, ¿no? No, la verdad es que lo fundamental es mi dedicación y mi compromiso con la educación del país. Yo he sido maestro de grado, gradué en la normal, he trabajado como maestro rural en el área rural, he venido a Panamá bajo determinadas circunstancias a terminar mi universidad en horas nocturnas y a partir de allí empecé mi proceso de superación con los posgrados, maestría dentro y fuera del país. Pero siempre he tenido la convicción de que es la educación la herramienta más potente de que podemos disponer para mejorar las condiciones de vida de la gente, de las comunidades y de la sociedad. Y con esa convicción he trabajado toda mi vida en educación. Preguntamos al doctor Juan Bosco Bernal cuáles debieran ser las características de un líder educativo en su concepto. Este nos respondió: la formación, tener conocimiento apropiado del área donde se ejerce, la pasión por lo que se hace, la empatía, el trabajo intensivo, dar el ejemplo, involucrarse, ser capaces de comprender la diversidad de las personas por su formación y expectativas, metas compartidas, es decir, trabajar en equipo. Le preguntamos al doctor Bernal también cuál sería su consejo para las futuras generaciones de educación superior y cuál ha sido su experiencia más gratificante en el campo. Nos respondió: el consejo que le puedo dar a las nuevas generaciones es el aprendizaje permanente, estudiar, estudiar y seguir estudiando. Es importante seguir actualizándose. En cuanto a su experiencia gratificante, nos correspondió ser educador y fundamentalmente ser maestro.